Pues lo que voy a intentar dar hoy es una pequeña introducción para este tema de hoy de marxismo y ciencia. La verdad es que hay muchas formas de abarcar este tema. Hay muchos temas de los que hablar, muchas cuestiones. Podemos estar aquí horas. Y yo lo que voy a intentar un poco es, primero, intentar explicar de forma resumida cómo a lo largo de la historia eh, el desarrollo humano y el desarrollo de las sociedades ha venido de la par con el desarrollo de la ciencia y, en definitiva, de los medios de producción, ¿no? Y de la forma de producción, cómo cada etapa ha tenido su función en la historia, llegando al capitalismo, cómo el capitalismo en su momento fue progresista y hizo avanzar la ciencia y la tecnología un montón, pero como ahora, sin embargo, nos encontramos una paradoja de que no es capaz de seguir avanzando y no solo eso, sino que parece que incluso es un freno para el desarrollo, ¿no?, del conocimiento humano. Y cómo con el socialismo pues esto sería distinto. Eh, entonces, simplemente, bueno, tengo que empezar diciendo que la verdad es que la historia, toda historia humana consiste fundamentalmente en la lucha de la humanidad por elevarse del estado animal, ¿no?, por diferenciarse de los animales. Esta lucha, esta larga lucha, comenzó hace unos 7 millones de años, cuando nuestros antepasados remotos se pusieron de pies, adoptaron la posición erguida y por tanto fueron libres de tener las manos libres y usarlas para el trabajo manual, para modificar la naturaleza, ¿no?, a su favor. Desde entonces, como digo, las sucesivas fases del desarrollo social han ido surgiendo sobre los cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, sobre los diferentes cambios que hemos ido consiguiendo sobre nuestro poder, sobre la naturaleza, ¿no? Nosotros, el análisis marxista de la historia explica que el motor principal de la misma es la necesidad que tiene la humanidad de desarrollar las fuerzas productivas, de aumentar nuestro conocimiento, nuestro dominio de la naturaleza, de reducir los tiempos de trabajo para determinadas tareas, en definitiva, de hacer avanzar la ciencia, la tecnología y mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Y como digo, hemos pasado por una serie de fases que son claramente discernibles, ¿no?, a lo largo de la historia. Y cada una, además, cada una de ellas se manifiesta asimismo con una concreta perspectiva científica, social, filosófica, moral, etcétera, e incluso religiosa, ¿no? Y, y la verdad es que eso, el primer salto, digamos, decisivo en la separación, bueno, el primer salto decisivo fue la separación de los primeros humanoides, de los primeros, digamos, homínidos, con sus antepasados simios. A la hora de, o sea, ¿cuándo pasó esto? Cuando se pusieron de pie, ¿no? Cuando adoptaron la posición erguida. Claro, nuestros antepasados eran de tamaño pequeño, de movimiento lento, no tenían garras ni dientes poderosos. Y el bebé humano, además, las crías humanas, cuando nacen, están en desventaja con el resto de animales, ¿no? Apenas saben andar, apenas saben hacer nada. Con lo cual, como especie, estábamos en desventaja con el resto de los animales. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue nuestra ventaja evolutiva? El trabajo manual, es decir, el poder modificar la naturaleza a nuestro favor, junto con la cooperación social, ¿no?, la organización social cooperativa y el lenguaje. Y estos tres elementos estarían interconectados, ¿no? El tener las manos libres nos permitió, pues eso, empezar a usar el entorno y a modificarlo, y nos permitió crear las herramientas de piedra, descubrir y manejar el fuego, ¿no? Y esto, lo que digo, dio una ventaja evolutiva vital que además permitió el desarrollo del cerebro y posteriormente del lenguaje. De aquí pasamos a la primera de estas revoluciones, el modo de producción, en el que pasamos de un modo de cazador-recolector a la agricultura, ¿no? Y la agricultura es el paso más importante porque, para empezar, ya nos sienta las bases para una vida sedentaria, ¿no? Porque ahora tenemos unas tierras fértiles que podemos cultivar y ya no necesitamos viajar a por comida, ahora podemos estar ahí y cultivarlas, ¿no? Y también la ganadería, etcétera. Entonces esto sienta las bases para una vida sedentaria y empiezan a surgir los primeros poblados y las primeras ciudades. Y también es el momento en el que empiezan a formarse las clases. Como digo, es un periodo que dura muchos años, muchos miles de años,
Pero lo importante sobre todo de esto, lo que quería destacar es que surgen las clases y ¿por qué es importante el surgimiento de las clases? Sobre todo para este tema que estamos tratando, el marxismo y la ciencia. Pues porque la aparición de las clases, la aparición de la sociedad de clases, libera a un sector de la población del trabajo, ¿no? Del duro trabajo, de trabajar la tierra, los animales, etcétera, y les da tiempo para pensar, les da tiempo para abrir sus horizontes, ¿no? Y para desarrollar, digamos, el arte, la cultura y la ciencia, o esa primitiva ciencia. Entonces, digamos que la sociedad de clases, a pesar de su explotación y de la desigualdad, era un camino necesario que la humanidad necesitaba transitar para después construir una sociedad de clases muchísimo más avanzada en el futuro, ¿no? Digamos que era algo imprescindible, un requerimiento que por un periodo de tiempo una parte de la sociedad esté elevada del resto sin trabajar y para así poder desarrollar la mente, ¿no? De hecho, esto permitió en aquel momento pasar de la edad de piedra, después se descubrió el cobre, después el bronce y después el hierro. De hecho, fijaros en que aquí cada etapa de la historia está determinada por cómo se producía, ¿no? Por el modo de producción y por el estado de la ciencia y de la tecnología en ese momento. Cuando se descubre el hierro, de hecho, el empleo ya de hachas y hoces de hierro transforma la agricultura porque ya con el mismo territorio, con el mismo terreno, podemos alimentar al doble de personas. Y eso pues, es un avance bastante importante. Además, esto crea mucha más riqueza y el hecho de que haya más riqueza también hace que estos poblados empiezan a ser blanco para los saqueos. Y de hecho la Edad de Hierro es un periodo constante de guerras y de peleas y asaltos, ¿no? Y empiezan también a desarrollarse fortalezas y castillos. Bueno, castillos entendemos en ese periodo, que no son como los castillos de la Edad Media, pero en sí mismo fortalezas y fuertes, etcétera, ¿no? También nos llega un poco al siguiente punto. La guerra lo que provocaba era un montón de prisioneros y estos prisioneros se usaban como esclavos o se vendían como esclavos. Entonces esto me lleva a hablar de la esclavitud. Para eso voy a avanzar un poco en el tiempo a Grecia y Roma. Y la esclavitud en estas dos épocas y en estas dos zonas era la principal división era eso, hombres libres y esclavos. Y claro, ¿qué decir de la esclavitud? Por supuesto es una institución horrible, es una institución inhumana, ¿no? Eso no cabe duda de ello. Pero nosotros no podemos mirar la historia desde un punto de vista moral, porque para empezar no existe una moral suprahistórica, no existe una moral absoluta. Cada sociedad tiene su propia moral, su propia religión, su propia cultura, etcétera, que además eh, corresponde con un determinado nivel de desarrollo, ¿no? Cuanto más desarrollada es una cultura, pues peor verá estas cosas, ¿no? Y al revés. Entonces nuestra actitud hacia una particular sociedad, una particular cultura, no puede desarrollarse desde condiciones, desde consideraciones moralistas, tiene que ser desde un punto de vista objetivo, un punto de vista materialista, ¿no? Entonces, lo que determina para nosotros si una determinada sociedad o una determinada, digamos, formación socioeconómica es progresista o no es progresista, es en primer lugar y ante todo su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas, su capacidad de desarrollar la tecnología, la ciencia, etcétera, ¿no? Y la cosa es que en aquel momento resulta que la esclavitud, pese a su carácter opresivo, fue un paso adelante en medida en que permitió un mayor desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, ¿no? Y porque había gente que no tenía que trabajar porque tenía esclavos y por lo tanto podía desarrollar la mente más allá que el resto. Y de hecho es una época en la que surgen pues toda la filosofía griega, ¿no? Sócrates con su dialéctica, de Platón, Aristóteles, podemos seguir hablando, Demócrito, Pitágoras, etcétera, ¿no? Y, y los romanos prácticamente lo mismo, ¿no? Hicieron barbaridades, y nos parece todo lo que hicieron una aberración, pero sin embargo, si nos preguntamos de dónde procede toda nuestra civilización moderna, toda nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra arquitectura, incluso podemos decir en cierto modo nuestra ciencia, es
Grecia, Roma y, en última instancia, esclavitud, ¿no? Obviamente la esclavitud tiene en su seno una contradicción que acaba provocando su destrucción, y eso es lo que le pasó a Roma, ¿no? Roma entró en un periodo de decadencia que duró un montón de siglos, y finalmente el Imperio Romano fue invadido por los bárbaros, y la invasión de los bárbaros provocó, pues eso, la aniquilación de la civilización en Europa y la vuelta atrás de la sociedad y del pensamiento humano, y en definitiva de la ciencia, ¿no? Las fuerzas productivas sufrieron una interrupción violenta, las ciudades fueron destruidas, abandonadas, y, y entramos en un periodo que empieza a formarse el sistema feudal, pero entramos en un periodo de estancamiento cultural, al menos en Europa, que dura unos 1000 años. Podemos destacar solo unos dos inventos en este periodo, el molino de agua y el molino de viento. No hubo, la verdad es que, menos estas dos cosas, no hubo de verdaderas invenciones durante más de 1000 años. Un hecho muy destacable es que 1000 años después de la caída de Roma, las únicas carreteras decentes en Europa seguían siendo las vías romanas, seguían siendo las carreteras romanas. Esto es destacable porque indica también que la historia puede ir hacia atrás, ¿no? Que no solo puede haber progreso hacia adelante, sino que también puede ir hacia atrás, y que no estamos libres de que esto suceda otra vez. La ciencia, hay que decir, en esta época quedó estrictamente subordinada a la autoridad de la Iglesia. De hecho, es una época en la que surge la Inquisición, y por tanto esto es una época que, bueno, habrá historiadores que no estén de acuerdo, pero es una época bastante oscura, ¿no?, de la historia. La decadencia del feudalismo, como digo, fue una época de muerte, de agonía, en todos los niveles y en el nivel intelectual también. Y era una situación en la que cualquier gota que colmara el vaso iba a acabar con esto, ¿no? Y la gota que colmó el vaso del sistema feudal y lo que empezó ya a marcar su decadencia fue la peste negra. Lo menciono sobre todo porque nos encontramos en una situación similar, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que nuestro sistema está en una decadencia, está en una crisis económica de la cual todavía no nos habíamos recuperado de la anterior, y para ahora llega una pandemia y es la gota que colma el vaso, ¿no? En aquel entonces lo que provocó es que los campesinos, bueno, sintieron su fuerza porque, bueno, la peste negra, tengo que decir esto, claro, la peste negra mata a un montón de la población, acaba con un montón de mano de obra, con lo cual los campesinos restantes sienten su fuerza, y es una época de revueltas campesinas y de un espíritu de rebeldía, ¿no? Y en el que el yugo de los señores feudales empieza a decaer y muchos campesinos empiezan a ir a las ciudades. Entonces, eso provoca un resurgimiento de las ciudades, también provoca un resurgimiento del comercio, porque las ciudades comercian entre ellas, y entonces empieza a surgir una nueva clase entre ellos, que es la que todos conocemos, la burguesía. Y con la burguesía surge un nuevo sistema, capitalismo. El nacimiento de una nueva sociedad se deja ver en el arte, se deja ver en la literatura, donde nace una nueva tendencia, el Renacimiento. Pero sobre todo tenemos que mencionar que poco después aparece el descubrimiento de América, la circunnavegación de África. Todo esto lleva a una extensión del comercio, porque imaginaos si el descubrimiento de América es nuevas colonias, nuevo comercio, nueva materia prima. La circunnavegación de África, pues también lo mismo en África, y lo mismo con Asia, ¿no?, con Bizancio y con Oriente. Entonces esto trae un ímpetu fresco, no solo a la creación de riqueza, sino también al desarrollo de las mentes. Es una época en la que aparece Galileo, en la que aparece Kepler, que todavía reciben ataques de la Iglesia. Posteriormente en el tiempo nos encontramos con Newton, con su ley de la gravitación universal y un montón de leyes que creó. Taylor, Lagrange, Fourier muy importante para mí por Teleco, y posteriormente ya en el tiempo Maxwell, ¿no? Entonces vemos que este nuevo surgimiento de una nueva sociedad, de un nuevo sistema, trae un auge en la física, trae un auge en las matemáticas, que sienta las bases de la física clásica, y es una revolución que, pues, bueno, posteriormente ya en el tiempo solo es superada por la revolución de la mecánica cuántica, ¿no? Pero hasta entonces ahí se sintieron las bases. Entonces, además, la victoria del capitalismo en Europa sienta las bases para un auge colosal en la industria, y sobre todo decimos que es progresista
no solo por los inventos que pueda haber traído, ¿no? Como yo que sé, el ferrocarril, imprenta, etcétera, etcétera, y otros más, sino porque es capaz de concentrar las fuerzas productivas, es capaz de aquellos pequeños artesanos que hasta entonces lo único que hacían era pues, estar en sus talleres separados de forma ineficiente, de forma incomunicada, eh, haciendo, bueno, con un avance relativamente lento. Al concentrarlos, lo que podemos es, joder, pues tenemos un maquinario mucho más eficiente, una industria mucho más eficiente, se pueden hacer lo que se llama economía de escala, ¿no? Y esto es un avance muy importante. Y también porque al concentrar a todas estas personas, lo que se crea es una nueva clase, a la par que se crea la clase burguesa, ¿no? A la par que crece la clase burguesa, que es la clase trabajadora, el proletariado. Y a la par que la burguesía empieza a enriquecerse, el proletariado también. Sabemos que de forma contraria se empobrece y, y sus condiciones son bastante desfavorables en aquel momento, lo que provoca también una creación de un movimiento obrero, ¿no? Exigiendo mejores condiciones, etcétera, etcétera. Avanzando un poco más en el tiempo, este movimiento obrero avanza hasta el punto de que en Rusia, en 1917, aparece la revolución bolchevique, ¿no? Y la verdad es que la revolución bolchevique es el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Aunque estemos en contra o estemos a favor, esto es algo indudable. Porque bajo la dirección del partido bolchevique, Lenin y Trotsky y la clase obrera en general consiguen derrocar con éxito a los capitalistas, a sus opresores, e inician la tarea de transformación socialista de la sociedad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que esta revolución no sucede en un país capitalista avanzado como Marx y Engels habían planeado o habían esperado, ¿no? Sino que sucede en un país con unas condiciones de atraso espantosas. Entonces, para dar una idea aproximada de las condiciones a las que se enfrentan los bolcheviques, en un solo año, en 1920, mueren de hambre 6 millones de personas en Rusia, ¿no? Marx y Engels explicaron hace tiempo que el socialismo, que una sociedad de clases, sin clases, perdón, requiere de unas condiciones materiales necesarias para existir y que el punto de partida del socialismo debe superar al punto de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad capitalista más avanzada. Voy a explicar esto un poco de una forma más natural. Lo que queremos es una sociedad en la que toda la clase obrera en su conjunto, todos los trabajadores, puedan participar democráticamente en la sociedad. Para que una persona participe en política, participe en el control de la sociedad, necesita tiempo. Un trabajador no puede estar 8 horas trabajando, o las que sean, fines de semana incluidos, y luego llegar a casa y meterse en una asamblea, ¿no? O hablar de política. Necesita tiempo para liberar su mente. Con lo cual lo que necesitamos es reducir la jornada laboral. Para reducir la jornada laboral es imprescindible que tengamos las condiciones para hacerlo. Voy a ir a cosas concretas, que podamos tener, por ejemplo, robots para sustituir para reducir la jornada, ¿no? O maquinaria para ayudar, etcétera. Lo digo así para explicar un poco de forma más sencilla, ¿no? Lo que quería decir. Esto no pasaba en Rusia, y de hecho Rusia quedó aislada por el fracaso de las otras revoluciones en Alemania y en Hungría, etcétera. Quedó aislada en unas condiciones terribles de atraso material y cultural, pero hay que decir que hoy en día, con el gran avance de la ciencia y la técnica y de las telecomunicaciones, las condiciones se han preparado para que esto no suceda, para que esto no se repita de nuevo. Aún así, debido al potencial de la economía planificada, la Unión Soviética consiguió pasar de una sociedad feudal a una potencia mundial en unos pocos años. Y voy a decir algunos inventos, aunque muchos conoceréis. La Unión Soviética fue la primera nación de la historia del planeta Tierra en poner un satélite artificial en órbita, ¿no? El Sputnik 1. Pusieron en órbita al primer ser vivo, la perra laica, al primer ser humano, también el primer paseo espacial. Incluso fueron los primeros en poner una mujer en el espacio, unos 20-30 años antes que los americanos, ¿no? También fueron los primeros en el concepto de la telefonía móvil y, bueno, un montón de inventos más que no voy a mencionar porque si no me voy de tiempo. También muchos científicos de la era soviética fueron ganadores del premio Nobel. Pues, ¿cómo consiguió todo esto? ¿Cómo consiguieron en la Unión Soviética todo esto? Pues el primer paso fue reconocer que la ciencia es una prioridad, que bajo el capitalismo esto no es así. La habilidad de las empresas privadas para desarrollar la ciencia y la tecnología
se limita por lo que es rentable. Si no es rentable, no se investiga, no se desarrolla. Si lo es, sí. Así de sencillo. Pero los soviets tenían una visión distinta. Los soviets reconocieron que el desarrollo global de la ciencia y la tecnología estaba vinculado al desarrollo del país como un todo, ¿no? Y a la mejora de las condiciones de vida. Es decir, pusieron la ciencia en servicio de la sociedad. Otro componente vital fue la expansión masiva de la educación. Se abolió la educación privada, proveyendo educación gratuita a todos los niveles, con lo cual pues se podía explotar el potencial de cualquier ciudadano, ¿no? Y no estar limitado a las condiciones económicas, así tienes dinero o no para estudiar. También el gobierno soviético tiró inmediatamente todas las barreras que tiene la ciencia en el sistema capitalista. Las patentes, los secretos comerciales y la industria privada, ¿no? Fue eliminado. Esto permitía, pues, una investigación mucho más colaborativa entre los distintos campos y el flujo libre de información entre institutos y entre compañías, ¿no? Entonces, como he intentado explicar, lo que hemos ido viendo es que cada una de las fases del desarrollo humano tiene raíces en las anteriores, ¿no? Se basa un poco en las anteriores. Esto es tan cierto como para la evolución humana como para el desarrollo de las sociedades. Hemos surgido del salvajismo y hemos pasado por la esclavitud, por el feudalismo, y cada una de estas etapas representaba una etapa precisa en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la tecnología y de la cultura y de la sociedad en general. Entonces yo creo que la historia tiene que entenderse como tomando todas estas etapas, ¿no? Cada una tiene su razón de ser, cada una tiene su función en la historia. Y de hecho el capitalismo también ha tenido su función, ¿no? Bajo el capitalismo, las fuerzas productivas han experimentado un desarrollo espectacular, algo sin precedentes en la historia de la humanidad, y a pesar del hecho de que el capitalismo es el sistema más explotador y opresor que podamos imaginar, ha representado, sin embargo, un salto hacia adelante en el desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, de nuestro conocimiento y de nuestro poder sobre la naturaleza. Durante los últimos 200 años, durante los últimos 2 siglos, el desarrollo de la tecnología y de la ciencia ha avanzado a un ritmo más rápido que en toda la historia anterior. Ha sido un crecimiento exponencial. Y ¿por qué digo esto? Porque el avance de la tecnología, el gran avance de la tecnología es una condición previa para la emancipación de la humanidad, ¿no? Para la eliminación de la pobreza y del analfabetismo, de la ignorancia, de la enfermedad, que ahora vemos este problema, ¿no? En definitiva, para la dominación de la naturaleza por el hombre, mediante una planificación consciente de la economía. Hay una frase muy, muy buena que me ha gustado, que es que el camino está abierto para la conquista no solo de la Tierra, sino del espacio. El problema es que ahora mismo en el capitalismo nos encontramos con una paradoja de que parece que cuanto más se desarrolla la humanidad, cuanto más espectaculares son los avances en ciencia y tecnología, mayor es el sufrimiento y mayor es el hambre y la opresión y la miseria para la mayoría de la población mundial, ¿no? Esta enfermedad del capitalismo en decadencia se manifestó en 2008, con la crisis que todavía no hemos superado, y parece que va a volver a manifestarse hoy, ¿no? Con esta crisis económica que nos viene ahora. Entonces, Marx ya señalaba en su momento, y otros socialistas, que se nos presentan solo dos posibilidades, ¿no? O bien socialismo o bien barbarie. Entonces, la situación es bastante cruda. En el próximo periodo, la clase obrera toma en sus manos el gobierno de la sociedad, sustituyendo el sistema capitalista por un nuevo orden social en el que se basa en el desarrollo armónico y sostenible, muy importante esta palabra, yo creo, de la sociedad, ¿no? En una planificación racional y científica de las fuerzas productivas, de la maquinaria, de las fábricas, etcétera. La democratización de la ciencia, hay que liberar la ciencia para todos, para toda la humanidad. O bien seremos testigos del colapso más terrible de la sociedad, de la economía, de la cultura e incluso de nuestro planeta, ¿no? De todas formas, como digo, tampoco todo es pesimismo, ¿no? Como he dicho antes, sí que es cierto que los logros de los últimos 100, 200 años nos han puesto por primera vez en una situación en la que podríamos resolver los problemas de la humanidad y podríamos conocer una sociedad sin clases ya a una escala mundial.
si las fuerzas productivas fueran liberadas de la camisa de fuerza del capitalismo, porque al final es como una camisa de fuerza, como un freno, existe un potencial enorme para que surgiera un gran número de genios, de artistas, de escritores, de compositores, de científicos, de ingenieros, de lo que os imaginéis, ¿no? Bajo el socialismo, el arte y la ciencia y la cultura florecerían como nunca antes. De hecho, bajo el socialismo, bajo una economía planificada, el poder productivo de la ciencia y la tecnología se podría poner en servicio de las necesidades humanas, no de las ganancias de unos pocos. Los romanos llamaban a los esclavos herramientas con voz, pero hoy en día no necesitamos esclavos. Tenemos robots que no solo juegan al ajedrez o hacen tareas sencillas o tareas elementales en cadenas de producción, como pueden ser en los coches y demás, sino que pueden incluso conducir vehículos de forma más segura que los humanos. Pueden realizar tareas extremadamente complejas y podría dar un montón de ejemplos más, ¿no? La cosa es que sobre el capitalismo, esta tecnología lo que hace es amenazar con desplazar a un montón de trabajadores, ¿no? Con despedir a un montón de trabajadores. No solo camioneros o obreros no cualificados, sino también contables, programadores informáticos, traductores, casi todo lo que os imaginéis. Y es más, incluso existe una paradoja de que incluso con toda esta tecnología que estamos viendo, toda esta innovación, bajo el capitalismo resulta que está habiendo una desaceleración de la productividad. Estamos viendo una productividad de un 1% o cosas incluso menos, a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar de la introducción de la telefonía móvil, de Internet, de todo esto, ¿no? Por esto, dentro de los comentaristas burgueses, dentro de los pensadores burgueses, economistas, etcétera, existe una tendencia, una teoría que se llama el pesimismo sobre la innovación, en el que dicen que a pesar de que hoy en día hay más gente que nunca participando en investigación y en desarrollo, sin embargo, la aportación que estos tienen a la tecnología o a la innovación, la tecnología e innovación al crecimiento es 7 veces inferior a su aportación en 1950, ¿no? O sea que hay cada vez más gente investigando y cada vez más gente en ciencia, pero la aportación al mundo real es una miseria. Y bueno, es que tenemos la explicación es bastante sencilla, ¿no? Para un capitalista dice, ¿para qué voy a invertir en investigación? ¿Para qué voy a invertir en una fábrica más moderna, en una maquinaria más moderna, si puedo invertir la misma cantidad de dinero en bolsa, ¿no? O en especular, y voy a ganar lo mismo. ¿Por qué voy a gastar en I+D en mi país concreto si puedo emplear a cientos de trabajadores con míseros salarios en China, ¿no? Entonces, el capitalismo tiene un carácter parasitario que además, sumando a esto, está la deslocalización de la industria, que para nada ayuda a la innovación y a la tecnología. Pero luego resulta que los burgueses tienen otra visión que es, junto con este pesimismo sobre la innovación, hay como una especie de tendencia opuesta que dice que es lo contrario, que estamos innovando tan rápido y estamos avanzando la ciencia y la tecnología tan rápido que esto está provocando un desempleo masivo de trabajadores, ¿no? Y que por eso es lo que no se ve, digamos, proyectado toda esta innovación en la riqueza, porque cada vez hay más desempleo por culpa de la maquinaria, ¿no? Estos creen que el ritmo se ha acelerado tanto, es curioso que piensen justamente lo contrario, que ha dejado a mucha gente atrás, ¿no? El problema es que esta otra tendencia acierta solo un 50% de su análisis, cuando argumentan que el desarrollo tecnológico es responsable del desempleo y de la desigualdad. El problema no es la tecnología, sino la aplicación de la tecnología en el capitalismo. Ya hace mucho tiempo que Marx explicó que las leyes del capitalismo que obligan a que cada capitalista a reducir sus costos, ¿no? Y a intentar aumentar el beneficio. ¿Cómo? Pues mediante el aumento de la productividad a través de la sustitución del trabajo por maquinaria. Si sustituimos a los trabajadores por maquinaria, obviamente creamos desempleo, que podríamos llamar como un excedente artificial de población, porque en verdad podría tener trabajo, pero están ahí desempleados, ¿no?
Entonces no es tanto la tecnología en sí, sino el uso de la tecnología en el capitalismo, que de forma anárquica y sin planificación conduce a un desempleo masivo. Y no solo eso, sino que además ejerce presión sobre los que conservan su trabajo. Porque claro, si yo soy un trabajador y a mí mi compañero lo han echado porque lo han sustituido por una máquina, me llevará a aceptar salarios más míseros y a trabajar muchas más horas porque el jefe me va a amenazar con que si no quiero, me sustituye por una máquina, ¿no? O me sustituye por uno de esos que ha despedido. Es decir, existe la paradoja de que bajo el capitalismo todo esto provoca un desempleo masivo y que la gente que sigue trabajando trabaje muchas más horas para poder llegar a fin de mes o incluso varios trabajos. O sea, es una paradoja, es completamente absurdo. ¿Qué pasa? Que bajo una economía planificada socialista, toda esta misma tecnología la podríamos usar para reducir la jornada laboral, en vez de para despedir. Podríamos usar robots, podríamos usar inteligencia artificial, lo que os imaginéis, para reducir la jornada laboral. Pero claro, solo si esta tecnología está en manos de toda la sociedad. Solo si la economía y la planificación de la producción están en manos de toda la sociedad, es cuando podemos usar en beneficio de la misma, ¿no? De toda ella. Porque mientras esté en manos de los capitalistas, lo usarán, como vemos, solo en su beneficio y además bajo su voluntad, es decir, bajo su freno. Pensad en lo que significaría lo contrario, ¿no? En lo que significaría introducir realmente toda esta tecnología y reducir la jornada laboral. Representaría un cambio fundamental en la vida de la gente. Por primera vez, hombres y mujeres se verían liberados del trabajo y serían libres de desarrollarse física, mentalmente, incluso espiritualmente, se podría decir. Hay otra frase que me ha gustado mucho, que hombres y mujeres serían libres de levantar sus ojos y contemplar las estrellas por primera vez. Trotsky dijo una vez, ¿cuántos Aristóteles están arreando cerdos? ¿Y cuántos porqueros están sentados en tronos? La sociedad de clases empobrece a la gente no solo materialmente, no solo económicamente, sino también psicológicamente y mentalmente. Resulta que bajo el capitalismo la vida de millones de seres humanos se confinan a los límites más estrechos, ¿no? A unos horizontes mentales raquíticos. Básicamente se basa en pensar en cómo sobrevivir un día sí y el otro día y cómo llegar a fin de mes, y no pueden pensar más allá, ¿no? Y tal sociedad de la que hablamos, en el que podemos sustituir el trabajo por maquinaria, produciendo más riqueza para la sociedad con menos trabajo y reducir la jornada laboral, tal sociedad se ha hecho posible bajo el capitalismo, que, como he dicho antes, jugó un gran papel revolucionario y progresista en el pasado, ¿no? Desarrollando todo esto, desarrollando la ciencia, desarrollando la tecnología. Pero ahora el capitalismo es incapaz de utilizar esas fuerzas productivas y se ha convertido en un freno. Voy a poner ejemplos concretos para que lo veáis más claro. Amazon, por ejemplo, que Amazon también es una demostración de lo que hablaba Marx y Engels sobre los monopolios, ¿no? Pero Amazon y otras empresas de reparto y comida rápida llevan años hablando de drones, hablando de usar drones para repartir comida, para repartir pedidos, etc. Llevan años, yo lo llevo viendo en las noticias años, pero sin embargo nunca los llegan a poner, nunca los hemos visto. ¿Por qué? Porque simplemente salen más baratos tener todos estos repartidores que tienen cobrando salarios de mierda que invertir en cientos de miles de drones, ¿no? Con lo que invierten en cientos de miles de drones pueden estar pagando a todos esos trabajadores durante décadas. Bajo una sociedad socialista podríamos hacer lo contrario, podríamos introducir inmediatamente y liberar de este trabajo. En cambio, ¿sabéis en lo que invierten los de Amazon? En brazaletes para tener controlados a los trabajadores y para saber si están trabajando en todo momento o no. Es decir, la investigación bajo el capitalismo se reduce a eso, a sobreexplotar todavía más a los trabajadores, en vez de liberar a la humanidad. Otro ejemplo, que seguramente saldrá también en el debate, sanidad, ¿no? Los pacientes con SIDA pueden pagar decenas de miles de dólares al año por medicamentos que necesitan para mantenerse con vida. De hecho, en 2003 se introdujo una nueva droga que se llama Fuceon o algo así. Los costes para los pacientes eran unos $20.000 anuales por paciente. O sea, pensar, $20.000 anuales por paciente. Y el gerente de esta empresa que creó este medicamento decía, bueno, es que necesitamos un retorno, ¿no? Necesitamos un beneficio sobre nuestras investigaciones. Y que no se puede imaginar una sociedad que no desee continuar con la innovación.
Pues bueno, a este señor hay que decirle que esta innovación es solo a medias, ¿no? Porque las farmacéuticas, como sabemos, no están motivadas por la compasión, sino por el dinero. Para estas empresas, un enfermo de SIDA no es un paciente, sino un cliente. De hecho, la industria farmacéutica busca este incentivo financiero buscando que las pacientes sean clientes frecuentes, ¿no? Por ello, hay poca investigación en las curas, hay mucha más investigación en medicamentos, en antirretrovirales, en fin, en medicamentos para que esta persona siga tomando durante toda su vida, pero no se investiga tanto en curas. Como es lógico, ninguna empresa capitalista va a financiar investigaciones específicamente diseñadas para sacarlas del mercado, ¿no? Porque ahí se encuentra la explicación. También tenemos la paradoja en este tema de que las universidades públicas investigan y crean medicinas, pero luego las empresas compran las patentes o se apoderan de ellas y se apropian del beneficio. O como, por ejemplo, las enfermedades que hay en África o enfermedades raras no se investigan porque no es rentable. Otro ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico existe desde hace más de un siglo. Yo me atrevería a decir que incluso 2 siglos. Es como invento es una tontería. Yo que soy ingeniero os lo puedo asegurar. Pero las petroleras han impedido su desarrollo durante todos estos años, durante casi un siglo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, comprando patentes. Comprando patentes de baterías eléctricas para que nadie las use. Ellos tampoco las van a usar, no les interesa. Pero comprar la patente hacen que esa tecnología no pueda ser usada. Con lo que vemos es completamente absurdo, ¿no? Podríamos hablar de obsolescencia programada, podríamos hablar también de lo difícil que es ahora reparar un aparato electrónico, con lo que se busca es que se compre otro, pero ya me iría de tiempo, ¿no? Quizás luego en el cierre hablo un poco más de esto. De hecho, la naturaleza misma de un sistema basado en la competencia hace que la investigación colaborativa sea imposible, ¿no? Cualquier industria. Bajo el capitalismo, lo que se hacen las diferentes empresas compitiendo entre ellas es que los científicos ingenieros no estén obligados a firmar acuerdos de confidencialidad para que no puedan compartir ninguno de sus inventos, ¿no? Ninguno de sus descubrimientos. Incluso, o sea, no pueden trabajar además en conjunto, ¿no? Y esto entra en contradicción con lo que es la ciencia. La ciencia es todo lo contrario, la ciencia es la colaboración. La ciencia es el arbitraje. La ciencia es que yo como científico invento algo, descubro algo, lo comparto y otros científicos van a intentar replicarlo y van a intentar contradecirme. Y ahí está la base de la ciencia. Esta es la base del desarrollo humano y así es como se han logrado los mayores inventos de la humanidad. Pero el sistema capitalista es absolutamente lo contrario a esto. Pero bueno, como digo, los marxistas lo que hacen, sí que apoyamos el desarrollo de la tecnología y la sustitución del trabajo con maquinaria y la reducción de la jornada laboral. Y como digo, tal sociedad se ha hecho posible bajo el capitalismo, que jugó en su momento un papel revolucionario, ¿no? Y además, también hablamos de la posibilidad de una sociedad de sobreabundancia, ¿no? En la que todos tengamos todas nuestras necesidades básicas cubiertas, absolutamente todos. Con un plan de producción socialista significa además que el superávit de toda esta sociedad no iría a los bolsillos de unos pocos, sino que podría reinvertirse otra vez en la sociedad, reinvertirse otra vez en producción, en investigación, en ciencia. Además, también nos veríamos libres de esa camisa de fuerza que es investigar solo por lo que es rentable, sino que podríamos investigar por los intereses de la sociedad en general, ¿no? Y por intereses simplemente científicos. Mientras tanto, con una mayor investigación, tecnología y productividad, podríamos incluso encontrar todavía métodos nuevos de ahorro de trabajo, reduciendo incluso más la jornada laboral, ¿no? Y por primera vez la gran mayoría de la población tendría tiempo no solo para desarrollar la educación, la ciencia, sino también la creatividad y participar por fin activamente en política y en la economía, ¿no? Es decir, en el funcionamiento democrático de la sociedad. Así se sentarían las bases materiales para una verdadera democracia y en fin, el socialismo, después de haber terminado con una sociedad de clases, es decir, de la explotación de la mayoría por una minoría, lo que hará será
hacer desaparecer a la clase obrera al eliminar el trabajo explotador. Y este futuro ya no es un simple sueño de ciencia ficción, sino que es una realidad. Y entonces yo creo que nuestra tarea consiste en luchar conscientemente para hacer de este futuro una realidad para la humanidad, ¿no? Y por eso yo os invito a formaros en el marxismo, a leer, a participar activamente en política y a militar en nuestra organización, que es la Corriente Marxista Internacional. Solos, de forma individual, no se puede. Creedme que no se puede. Se tiene que hacer de forma organizada, de forma en una organización internacional como es la nuestra, como es la Corriente Marxista Internacional. Y ya está. Muchas gracias.